Bienvenidos chicos y chicas una vez más a Sanando Duelos de Vivos. El tema que hoy les propongo es ignorancia o ceguera emocional. Este hace parte de la metodología que he venido desarrollando en Sanando Duelos de Vivos. Lo vamos a abordar desde la herramienta del tiempo para ti. Y dos, la herramienta de escribir, utilizando la técnica de la respiración. Cuando me refiero a ignorancia emocional, la ignorancia es la falta de conocimiento sobre algo, una situación, sobre un tema específico, y en este momento muchas veces, o también ignorar, dejar de ver lo que es de mi interés. A veces ignoramos cómo son nuestras reacciones. Ignoramos porque no tenemos conocimiento quién vive aquí. Entonces, ese es nuestro gran problema, porque al no saber quién soy, pues tengo mucho miedo a los cambios y no salgo de parar de sufrir, de repetir situaciones que me incomodan bastante. Y cuando nosotros la ignoramos en un proceso de duelo, donde no queremos saber por qué estoy actuando de esta manera, sino que preferimos a veces echarle la culpa a los demás sin tomar responsabilidades. Entonces ahí es cuando tenemos una ceguera emocional y una ignorancia emocional, porque no queremos conocer, no queremos saber cómo es nuestra reacción, simplemente las reacciones que yo tengo se las achaco, se las añado, es la culpa del otro quien me hace reaccionar de esta manera. ¿Qué consecuencias nos trae la ceguera emocional o esa ignorancia que tenemos? Uno es el miedo a los cambios. Otro es el miedo o no saber cómo dejar de sufrir. Y en un proceso de duelo de vivos, cuando tenemos una discusión o tenemos una ruptura con alguien, tenemos esos miedos. Uno, el miedo a un cambio. Si es una ruptura de pareja, tengo miedo, ¿cómo será mi vida sin esa persona? También tenemos miedo a veces de quedarnos en esas relaciones, digamos una relación matrimonial, donde estoy sufriendo mucho, pero no sé cómo dejar de sufrir. Entonces, estas son las consecuencias que trae la ceguera emocional y la ignorancia emocional. Aquí el reto estaría más enfocado hacia conocernos. Cuando tenemos un autoconocimiento, es esa verdadera evolución, esos verdaderos cambios que podemos trascender. Entonces, para llegar a ese conocimiento, a ese autoconocimiento, les he propuesto dos herramientas. La primera herramienta es tiempo a solas. ¿Por qué es importante ese tiempo a solas? Porque cuando estamos con nosotros mismos empezamos a conocernos, fuera de distracciones. Entonces, regalémonos, empecemos por tiempos cortos, no nos exijamos al principio por querer conocernos de un solo día. Esto es un proceso que no va a terminar nunca, pero la invitación es a hacerlo. Regálate tiempo a solas. Empieza por periodos cortos, 5 minutos, 10 minutos, y va creciendo este tiempo. La segunda herramienta es el escribir. Cuando yo empiezo a escribir sobre quién soy yo, qué me gusta, qué me disgusta, qué es lo que me hace sufrir o qué es lo que yo creo que me hace sufrir, qué es lo que yo creo a lo que yo le tengo miedo, o cómo percibo mi futuro, cómo percibo esas rupturas, y empiezo a hacer esas anotaciones. Y cuando tengo ese tiempo a solas, empiezo a escribirlas, me va a permitir conocerme un poco más. Cuando estoy leyendo mis propias notas y encuentro que me da
miedo, por ejemplo, enfrentar a otra persona. Entonces, estoy sufriendo en una relación, digamos, de padres, donde siento que mis hijos tienen mayor poder sobre mí y me siento como disminuido. Entonces, ¿por qué me estoy sintiendo disminuido? ¿Será que les tengo miedo? ¿Será que tengo miedo no de ellos, sino tengo miedo a que ellos me abandonen? ¿Tengo miedo a que ellos me rechacen? ¿Tengo miedo a vivir una vida sin mis hijos? Entonces, cuando empiezo a identificar esos miedos, me es mucho más fácil empezar a visualizar cuáles serían las formas para dejar de sufrir. También tenemos que tener en cuenta que hemos venido siendo condicionados en la escuela, en casa, donde nos decían cómo hacer las cosas, a qué tenerle miedo. Entonces, si hay un matrimonio que no funciona, la idea de debes quedarte porque estás casado, estás casada y tienes que aguantar. Esos condicionamientos pues nos hacen personas infelices. Tenemos relaciones infelices con nuestros hijos, con nuestra pareja. Entonces, eso es una forma de identificar qué condicionamientos tengo yo, qué creencias equivocadas o qué creencias tengo que afectan esa felicidad. Como por ejemplo, la creencia que la soledad es algo malo, que quien está solo es una persona triste, es una persona sin valor, es una persona que no tiene un futuro feliz. Esa es una creencia bastante profunda y que está arraigada en muchas personas y sufren por que se encuentran solas, y su miedo a la soledad también hace que aleje a las personas. Entonces, miren lo importante que es conocerse para poder quitar esos miedos, para trabajar en esos miedos y salir de esos sufrimientos. Entonces, ahí es cuando estamos en modo ignorancia y ceguera emocional. No queremos ver más allá, no queremos ver los cambios, no queremos ver las oportunidades que nosotros tenemos de salir de ese encierro que nosotros mismos nos hemos puesto, esa ceguera emocional, esa ignorancia de querer que los demás solucionen nuestra vida, que todo lo que nos pasa es culpa de los demás y no la de nosotros. Ese también es ceguera emocional. Referente a maquillar la ignorancia emocional. Muchas veces no queremos admitir cómo nos estamos sintiendo después de una separación o una ruptura amorosa. Y le decimos a todo el mundo que estamos divinamente sin esa persona. Y no lo queremos convencer, nos queremos convencer a nosotros mismos como vamos convenciendo a los demás de que estamos bien. Pero llegan esos momentos de tristeza y angustia y no sabemos por qué estamos tristes o por qué estamos angustiados y nos sentimos que sufrimos pero no encontramos por qué estamos sufriendo. Ahí es cuando estamos maquillando nuestra ignorancia emocional. Entonces, ¿por qué lo estamos maquillando? Porque no nos conocemos y no podemos identificar claramente o no aceptamos qué es lo que está ocurriéndonos. Frente a la técnica. Esta técnica muy sencilla. Vamos a colocar la lengua, la punta de la lengua, detrás de nuestros dientes. Vamos a inhalar contando hasta 8. Retenemos contando hasta 7. Y soltamos sin despegar la lengua, contando hasta 5. Hagámoslo.
Podemos contar rápido, podemos contar un poco más despacio. Esta técnica nos ayuda mucho a tranquilizarnos cuando empecemos a tener tiempo a solas y cuando empecemos a escribir. Si te ha gustado este video, regálame un like. Chequea otro de mis videos, seguramente te van a ampliar un poco más de información. También sígueme en Instagram, aquí amplío esta información con otra que puede ser de interés para ti. Haz uso de la caja de herramientas para podernos comunicar. Hasta la próxima.